Buenos días, buenos días. Ya está. Bien, vamos ahora a continuar. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema, muchachos. Ya, vamos a entrar a un nuevo tema donde vamos a hablar sobre las características de los cuerpos, ¿no? Con respecto a las cargas eléctricas y todo ello. Bien, veamos. ¿Estamos listos? Bueno, el tema de ahora es electrostática. Ya, ese es lo que vamos a ver el día de hoy. En electrostática es importante saber cuál es el objetivo de estudio. Lo que estudia la electrostática, veamos aquí, es parte de la electricidad, ¿no? Que estudia los fenómenos eléctricos relacionados con la carga eléctrica y la forma de cómo se interactúa con el mundo que nos rodea. Ahora, interesante es porque un término nuevo, ¿no? De repente, es sobre la carga eléctrica. ¿Qué cosa es la carga eléctrica? Vemos aquí. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una cantidad física escalar que mide el exceso o defecto de electrones que posee un cuerpo. Exceso o defecto de electrones que posee un cuerpo. Si tiene un exceso de electrones, la carga se considera negativa. Y si tiene un defecto de electrones, la carga se considera positiva. Hablar de un exceso o defecto, también lo podemos decir como que gana o pierde electrones. Entonces, la unidad en el Sistema Internacional de la Carga Eléctrica viene a ser el Coulomb. Coulomb es la unidad de medida para lo que es carga eléctrica. Ahora, veamos aquí. La estructura de los átomos se compone de tres partículas con cargas fundamentales. Tenemos el núcleo, y dentro del núcleo vas a encontrar los protones y neutrones. Y alrededor, pues, van a estar los electrones. Ahora, de este lado, mira, si hablamos del electrón, la carga de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y los electrones los encuentras alrededor del núcleo. Y el protón, su carga del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19. O sea, profe, la carga del protón es casi igual a la del electrón,
solamente que es signo opuesto. Sí. Y el neutrón no tiene carga. Neutrones también están, pero en el núcleo, ¿ya? Pero no tienen carga. Entonces, si tú juntas un protón con un electrón, porque el neutrón no tiene carga, entre un protón y un electrón, ¿cuánto sería la carga? Si tú sumas la carga de un electrón con la carga de un protón, la suma es cero. Entonces no habría carga, ¿no? No habría carga si tú haces esa suma. Profe, ¿y si sumamos dos protones, dos electrones? Igual, no habría carga, ¿no? La carga sería cero. Bien. Entonces, cuando, cuando el cuerpo tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, la carga sería cero Coulomb, ¿ya? Cero Coulomb. Pero lo interesante es que el nombre que recibe esto sería una carga neutra, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Ponemos un dibujo y vamos a analizar un poco de esto. Y alrededor colocamos los electrones. Seis. Ya está. 6 signos positivos, 6 signos negativos. Cada signo positivo es un protón, cada signo negativo un electrón. Entonces, en este momento, lo que tenemos es una carga neutra. Y en la carga neutra, la carga es igual a 0 Coulomb. ¿Ya? La carga es igual a 0 Coulomb, pero lo interesante es que el número de protones coincide con el número de electrones. ¿Ya? Sería una carga neutra. Ya está. Y ahora sí vienen los tipos de carga. Veamos aquí. ¿Qué pasaría si gana electrones? Aquí. Supongamos que gana electrones. Si gana electrones, vas a observar esto. Aumentaron los electrones. Se aumentaron los electrones. Ahora, te vas a dar cuenta que hay más carga negativa que la carga positiva. Entonces, el cuerpo quedaría cargado negativamente. Ya, entonces le ponemos aquí que esto sería una carga negativa. Carga negativa. Y en la carga negativa, el número de electrones supera al número de protones. Ya está. ¿No? Eso es lo que ocurre. Y ahora vamos al siguiente caso. ¿No? Donde, ¿qué pasaría, profesor, si pierde electrones?
Ya está. Si pierde electrones, tu gráfico sería ahora así. Profe, perder electrones. Vamos a colocar acá. Ahí está. Hay más protones ahora, ¿no? Entonces la carga es positiva. Ya está. Esos son los tipos de carga. ¿Cuántos tipos hay? Solo hay dos. Carga positiva y carga negativa. Carga neutra no es un tipo de carga. Ya está. Y en la carga positiva, el número de protones es mayor que el número de electrones. La pregunta sería, ¿la cantidad de protones puede variar? A ver, ¿qué dices? A ver, vamos a ver, ¿qué han escrito? No, claro. Pero ¿por qué no puede variar la cantidad de protones? ¿Por qué no puedo decir gana protones? ¿Cuál sería tu lógica, tu razonamiento para decir de que la cantidad de protones no puede variar? Correcto. Lo que pasa es que en el núcleo del átomo es muy difícil que tú puedas extraer un protón porque esté en el núcleo. Si tú arrancas un electrón del núcleo, la energía que liberas es demasiada. Entonces no lo vas a poder sacar. Pero al electrón, ya que los electrones están prácticamente alrededor del núcleo, eso sí los puedes sacar, ¿no? Los puedes agregar como lo puedes quitar, o sea, sin ningún problema, es más fácil. Por eso que la cantidad de protones, en general, la cantidad de protones no varía. La cantidad de protones sigue siendo la misma, ¿ya? Ahora, lo otro interesante es que la cantidad de electrones va a definir el tipo de carga, ¿no? Ya sea gane o pierda electrones, es lo que va a definir el tipo de carga. Quiere decir entonces que una carga eléctrica se da debido a la transferencia de electrones. Entonces podemos colocar aquí conclusión. La carga eléctrica se da debido a la transferencia de electrón, ¿no? Ahí está. Esa sería una conclusión que podemos obtener de esto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la cuantización de la carga. Profe, ¿qué es eso de cuantización? Lo que pasa es que, como hemos visto, la carga no puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque depende mucho del número de electrones que gane o pierda. Entonces, como depende mucho de la cantidad de electrones, la carga de un cuerpo debe ser prácticamente un múltiplo a la carga de un electrón. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque el número de electrones que se transfieren debe ser un número exacto. Yo no puedo decir, profesor, transfirió mitad de un electrón, transfirió las tres cuartas partes de un electrón. No, eso es imposible. Recuerda que ya es indivisible. Entonces, acá dice, durante un proceso de carga, ¿no? El cuerpo solo puede ganar o perder un número, un número exacto de electrones, ¿no? Haciendo que la carga eléctrica que adquiere sea un múltiplo exacto de la carga mínima, que es la carga del electrón. Por eso la carga eléctrica va a ser igual a más menos n por el valor absoluto de la carga de un electrón, siendo n el número de electrones transferidos, ¿no? Siendo n el número de electrones transferidos. Profe, ¿y los signos? Ah, bueno, colocarás positivo si pierde electrones y colocarás negativo si gana electrones. Ya está.
Listo, eso es cuantización de la carga, ¿no? Que no puede tomar cualquier valor, sino que tiene que ser un número exacto de electrones los que se deben de transferir. Listo, siguiente. Dice acá, para todo sistema cerrado, o sea, un sistema aislado, también le podemos decir, la cantidad de carga eléctrica del sistema se tiene que conservar. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que si tú pones a interactuar cuerpos con carga, tienes que hacer la forma de que sea un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque solo así podremos decir de que la carga se conserva. O sea, mira, yo tengo acá, de repente le vamos a colocar, no sé, 5 coulombs y acá le ponemos 10 coulombs. Si estas dos cargas los haces interactuar, o sea, los pones en contacto, ¿qué crees que suceda? Va a haber entre ellos una permutación, un cambio de electrones. Se van a transferir los electrones entre ambos. Y si luego los separo, mira, luego los separo, claro, cada uno tendrá una carga diferente, no sé, le pondré una carga de 2, una carga de 3, pongamos. Pero voy a lo siguiente. ¿Sabes qué se cumple acá? Para empezar, la cantidad de electrones no ha variado. La cantidad de protones tampoco ha variado. Profe, ¿cómo que no ha variado la cantidad de electrones? Sí, porque el total de electrones que hay entre los dos es lo mismo a lo que tiene que haber al final. La única forma es que podemos observar de que han cambiado de posición. Imagínate un salón de clases, pedimos que todos cambien de sitio, ¿no? Permutan entre ellos, pero al final sigue habiendo la misma cantidad de alumnos, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, borramos acá. A eso le decimos conservación de la carga, porque no se están perdiendo. Simplemente están cambiando de posición. Pero para cada partícula electrizada se debe de cumplir lo siguiente. En cada partícula se tendrá que la carga final es igual a la carga inicial más la carga transferida. Ya, eso es lo que se va cumpliendo. Carga inicial más la carga transferida. Bien, sigamos. Creo que hasta aquí estamos bien. Estamos claros. Leyes de la electrostática ahora. De repente esto ya lo sabes. Profe, cargas de signos iguales, ¿qué ocurre? Se repelen. Y signos opuestos, ¿qué ocurre? Signos opuestos se atraen, ¿cierto? Claro. Yo estoy seguro que esto de repente ya lo tienes claro, sabes ya cómo es. Pero te voy a preguntar esto. ¿Por qué los de signos iguales se repelen? ¿Y por qué los de signos opuestos se atraen? A ver ahora. No, profe, porque así está definido. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver. ¿No? Entonces, claro, la idea es entender por qué cargas de signos opuestos se atraen y por qué cargas de signos iguales se repelen. ¿Por qué ocurre eso? Bien, en la ley cualitativa, ya, en la ley cualitativa dice lo siguiente. En el año 1733, el investigador francés Dufay publicó un trabajo donde indicaba la existencia de dos tipos de carga, ¿no? Las cuales, bueno, antiguamente se llamaba carga vítrea y la carga resinosa. La carga vítrea se referían a la carga positiva y la resinosa a la carga negativa, ¿ya? Claro, ahora fácilmente utilizamos el término positivo negativo, se acabó.
ya no utilizamos mucho esos términos, ¿no? Entonces también establece que existe una relación en las cargas. Por ejemplo, si hay repulsión o atracción, que es justo lo que te mencionaba. Ahora sí viene la explicación. Profe, a ver. ¿Por qué cargas de signos iguales se repelen y por qué cargas de signos opuestos se atraen? Mira, un ejemplo sería esto. Si tú estás en la calle, subes a un bus, estás caminando, perdón, estás dentro del bus y luego bajas del bus y te das cuenta que te falta algo. No sé, te falta de repente tu casaca, te falta tu celular, te faltan monedas, algo te olvidaste, no lo sé, pero te falta algo. En ese momento que te falta algo, ¿cómo te sentirás? Preocupado, ¿no? Ansioso, preguntándote qué pasó. En otras palabras, ya no estás estable. Te convertiste en algo inestable, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los átomos, ¿no? Cuando los cuerpos pierden electrones, obviamente son inestables, ¿no? O cuando ganan electrones, también son inestables, porque les falta o les sobra algo. Entonces, si en tu caso de repente es, uy, me olvidé mi celular, no vas a estar tranquilo hasta que obtengas de nuevo tu celular. Una vez que recuperas tu celular, ¿qué sucede? Ah, bueno, ya está. Te sientes tranquilo, estás de nuevo en un estado estable, ¿no? Te volviste estable. Ahora, vamos a juntar una carga positiva y una carga negativa. Entre una carga positiva y una negativa, dime, ¿a la carga positiva le sobra o le falta electrones? Carga positiva, profesor, ¿le sobra o le falta? Le falta electrones. Le falta, ¿cierto? Y a la carga negativa le sobra o le falta. Bueno, si es negativo es porque le sobra. Entonces, ¿qué es lo mejor para estabilizarse? Mira, si a él le falta y a él le sobra, dime, ¿la interacción no es a favor? Claro que sí, ¿sí o no? Porque así se van a poder complementar y es por ello que las cargas opuestas hay una atracción, porque vemos que entre cargas opuestas puede haber una complementación, ¿no? Lo que a él le sobra, como a él le sobra, le quiere entregar a él que le falta, para así ambos estabilizarse. ¿Lo ves? Y si ambos son positivos, ah, bueno, si ambos son positivos, a ambos les falta. Y si a ambos les falta, ¿para qué van a interactuar? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Y si ambos son negativos, a ambos les sobra. ¿Para qué van a interactuar si a ambos les sobra? Por esa razón, muchachos, existe lo que es atracción y repulsión. ¿Ya? Listo. La interacción, por lo general, son fuerzas a distancia, las fuerzas eléctricas. Entonces aquí tenemos repulsión y aquí tenemos atracción. Ya está. Listo. ¿Se entendió entonces? Ahora sí, ¿sí o no? Y a otra cosita cuando ya entiendes el por qué y no solo memorizas que es posis, posis se repelen y posis nega se atraen. Sigamos. Y ahora viene la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Bueno, Coulomb
Ya, Coulomb propone cosas interesantes porque hasta ese entonces solamente sabíamos la interacción de las cargas, pero aún no se conocía la fuerza o la interacción que había, ¿no? Solamente se decía que había una interacción a favor o en contra, pero no podríamos decir todavía cómo calcular esa ley, ¿no? Esa fuerza. Entonces, ahí viene lo siguiente. Las fuerzas de interacción, ya, las fuerzas de interacción entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de los valores absolutos de las cargas y a la vez es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Ya está. ¿Cómo se va a determinar la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica lo determinamos de esta manera. Una K, el producto de cargas y la separación al cuadrado. Entonces acá, tener en cuenta esto, ¿no? Este K que aparece aquí es una constante de Coulomb en el vacío. Constante de Coulomb en el vacío o también en el aire. Lo que pasa es que la fuerza eléctrica que tú hayas depende mucho en qué medio se haga. Si lo hacen en una sustancia líquida, hayas la fuerza eléctrica, obviamente va a ser muy diferente a que calcules la fuerza eléctrica en el aire vacío. O sea, resalto que es importante en qué medio lo vas a analizar. En este caso, el vacío o el aire, ¿no? Puede ser el medio del aire. Ahora, el valor de la constante de Coulomb viene de lo siguiente, es 1/4 pi epsilon sub 0, que si tú reemplazas todo esto, llegas a la conclusión que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ahora, ¿qué cosa es el E sub 0? El éxilo sub 0. Bueno, esta expresión que está acá se llama permitividad eléctrica y depende mucho del medio. En este caso, la permitividad eléctrica es del vacío. Entonces, el valor que toma es este. Y si este valor lo reemplazas aquí, llegas a la conclusión del 9 por 10 a la 9. O sea, hay un por qué utilizas el 9 por 10 a la 9. Ya está. Entonces la formulita no es difícil, solamente es entender que es constante de Coulomb por el producto de cargas entre la distancia al cuadrado. Ah, pero la distancia sí, importante, ¿en qué tiene que estar? En metros, ¿ya? La distancia, el R, vamos a poner aquí, el R, que es distancia, tiene que estar en metros, ¿ya? Y no te olvides que 1 centímetro, ¿cuánto vale? 10 a la -2 metros, ¿ya? 1 centímetro es 10 a la -2 metros. Lo resalto de nuevo por si acaso nada más. Ya lo hemos visto, pero igual. Ya está. Sigamos. Sigamos. Vamos ahora con el campo eléctrico. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? ¿Estamos bien? A ver, ¿todo bien, todo bien? Perfecto, todo bien. Vamos ahora a hablar del campo eléctrico. ¿Cómo puedes interpretar el campo eléctrico? Ya, mira, te lo planteo así.
Toda carga, todas las cargas tienen la capacidad de crear a su alrededor un campo eléctrico. ¿Cómo es eso, por eso? O sea, leamos. El campo eléctrico es una forma de existencia de la materia que permite la transmisión de interacciones eléctricas entre dos cuerpos cargados, ¿no? En la naturaleza, toda partícula o cuerpo necesariamente posee carga y campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una región del espacio que rodea la carga en la cual podemos decir de que van a interaccionar. ¿Qué, profe? No, en español, mira, ya mírame. O sea, voy a esto. Si yo tengo una carga, esta carga a su alrededor hay un tipo de campo, ¿correcto? Ahora, si yo tengo una carga aquí, pregunto, esta carga está muy lejos de su campo eléctrico, ¿correcto? Si está muy lejos de su campo eléctrico, ¿podría decir que estas cargas van a interaccionar? O sea, ¿habría alguna fuerza eléctrica? No, sí o no. No habría porque la distancia es mucha. Entonces, al tener mucha distancia, prácticamente esa fuerza eléctrica ya toma un valor casi cero, un valor nulo, se podría decir. Entonces, ¿qué pasaría si yo esta carga lo coloco ahora en su campo? Mira, lo coloco aquí. Si lo coloco en el campo de la otra, la pregunta sería, dime, ¿ahora sí hay interacción o no? Claro que sí, porque ya te das cuenta que ya está en su región para poder interactuar. Por eso, el campo eléctrico, ¿no? Es aquella región donde pueden interaccionar las cargas. Ahora, para poder medir el campo eléctrico, vamos a utilizar el siguiente término. Mira, en este punto que yo estoy, más o menos estoy lejos de la carga. Si yo me acerco a la carga, ¿qué va a aumentar? Si yo me acerco a la carga, ¿sabes qué aumenta? Aumenta la fuerza eléctrica, pero podemos decir de que va a aumentar la interacción o la intensidad de su campo eléctrico. O sea, ese campo eléctrico que podemos ver va a tomar diferentes valores según la distancia que se encuentre. Un punto cercano a la carga, podemos decir de que hay más intensidad de campo eléctrico, pero un punto lejano, podemos decir de que hay menor intensidad de campo eléctrico. Entonces, con todo ello, es suficiente para poder ahora explicar lo siguiente. Borramos esto y veamos aquí. Intensidad de campo eléctrico. ¿Qué cosa es la intensidad de campo eléctrico? Dice acá, es la característica vectorial de un campo eléctrico que se mide en base a la fuerza que por unidad de carga se manifiesta sobre una partícula expuesta a la acción del campo eléctrico. O sea, tengo aquí una carga Q. Si yo coloco esta carga Q, que es la carga de prueba, ¿ya? Al colocar esta carga de prueba, habrá una fuerza eléctrica de esta forma. Por lo general, la carga de prueba es positiva. Entonces, en esa misma dirección se produce el campo, la intensidad del campo eléctrico, el vector intensidad de campo eléctrico. Y ahora, el vector intensidad de campo eléctrico lo calculamos como la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Pero la forma más fácil de explicarlo sería utilizando esta formulita. La intensidad de campo eléctrico, esto es en módulo, lo vas a determinar como la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga que está creando el campo, ¿no? Entre la distancia al cuadrado. Ahora sí,
todo sigue siendo igual. O sea, en el tema de unidades, el K viene a ser la constante de Coulomb, ¿ya? Esto viene a ser la distancia. La distancia tiene que estar en metros, no te olvides, ¿ya? Distancia en metros. La constante de Coulomb, el vacío es 9 por 10 a la 9 y ya está. ¿Bien? ¿Ya se entendió cómo hallar entonces la intensidad de campo eléctrico? Ya está. Está claro entonces. Ahora, observaciones, profesor. Recuerda que la carga de prueba que vas a colocar es una carga positiva. Y la intensidad de campo eléctrico se tiene que dibujar, es un vector. ¿Ya? Es un vector que tienes que dibujar. Ahora, mira, si la carga es positiva, si la carga es positiva, el vector intensidad de campo eléctrico es un vector saliente de la carga. Ahí está, ¿lo tiene? Si la carga es positiva, el vector es saliente de la carga. Y si la carga es negativa, el vector es entrante a la carga. Ahí está. Este punto, el vector es entrante a la carga. Entonces son diferentes. ¿Ya? Es importante saber cómo dibujar. Ahora, estos son vectores. Profe, ¿se puede producir entonces un campo resultante? Sí. ¿Y cómo vas a hallar ese campo resultante, la intensidad? Resolviendo los vectores. Si tus vectores van en la misma dirección, vas a sumarlos. Si van en direcciones opuestas, los vas a restar. Y si tienes vectores perpendiculares, ¿qué vas a hacer para encontrar el resultante? El Pitágoras, ¿no? El Pitágoras. Pero el tema es que al final tienes que resolver los vectores. O sea, aquí vamos a utilizar bastantes vectores también. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos claros, ya hemos visto lo que es el campo eléctrico. Ahora, pero el campo eléctrico solamente lo hemos representado como una región, ¿cierto? Claro, hemos dicho que es aquella región que rodea la carga. Solo una región. Entonces, apareció la siguiente persona. Mira, apareció Michel Faraday, chicos. Y él propuso una nueva idea para poder representar a este campo eléctrico. Como te digo, el campo eléctrico solamente se le decía como la región, pero era necesario e importante también representar un campo eléctrico. Y aparecieron las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son denominadas también líneas de campo eléctrico. Sirven para descubrir en forma gráfica la acción de un campo eléctrico. O sea, estas líneas fueron ideadas por Michel Faraday, quien convencionalmente estableció que toda línea de fuerza sale de la carga positiva e ingresa a una carga negativa. Veamos aquí. Tenemos partículas electrizadas, una cargada positivamente, la otra negativamente. Voy a colocar aquí un aislante, una línea vertical para separar ambas cargas y veas que estas no tienen nada que ver con la otra. ¿Ya? Mira, en esta carga positiva, si te das cuenta, las líneas de fuerza deben ser líneas salientes, ¿no? Salientes es que van fuera de la carga. Ahora,
Una vez identificado las líneas salientes, ¿te acuerdas que te comenté que mientras más cerca a la carga estés, mayor es la intensidad de campo eléctrico? Ya, ahora mira, analízalo. Una vez establecido la línea de fuerza, lo que se va a hacer es colocar puntos. Yo coloqué dos puntos, punto A, punto B. La pregunta es, entre el punto A y el punto B, ¿dónde existe mayor intensidad de campo eléctrico? ¿En A o en B? ¿Quién está más cerca a la carga? El A. Entonces, el que está siempre más cerca a la carga presentará mayor intensidad de campo eléctrico. ¿Y eso lo estamos viendo aquí? No. Eso lo estamos viendo acá. Por eso que al establecer dos puntos en un campo eléctrico, ¿no? Podemos entender de que la intensidad en A es mayor que la intensidad en B. ¿Por qué? Porque simplemente estás más cerca de la carga. Dos, si son cargas negativas, ¿ya? En cargas negativas las líneas son entrantes, ¿ya? Y en líneas entrantes no hay problema, solamente dibuja las líneas en dirección a la carga. Y vamos a colocar dos puntos, punto C, punto D. ¿En qué punto hay mayor intensidad de campo eléctrico? En el punto más cerca a la carga. O sea, en C. Bien, eso es lo que debes de tener presente. Que siempre los puntos más cercanos a la carga presentan mayor intensidad de campo eléctrico. Ya está. Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si yo junto dos cargas? Ah, bueno, cambió todo, ¿no? Vamos a ver. O sea, si tú juntas la carga positiva y la carga negativa, veamos aquí. Si tú juntas una carga positiva y una carga negativa, mira cómo se formaron las líneas de fuerza. Empiezan a presentar curvaturas. Entonces, estas líneas de fuerza siempre salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Entonces, si tú analizas, lo ves de cerca, vemos que están saliendo de cargas positivas y van en dirección hacia las cargas negativas. ¿Ya? Ese es uno. Dos. Profe, yo quiero dibujar el vector, su vector intensidad de campo eléctrico. ¿Ya? Vamos ahora a estudiar un poco de esto. Esto de acá, para poder graficar ese vector, tienes que trazar tangentes. Por ejemplo, en este punto hay una tangente y en dirección al sentido de la línea de fuerza colocas el vector, o sea, hacia arriba. Este sería el vector intensidad de campo eléctrico. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, eh, explicamos acá algunas cositas importantes que lo he mencionado. Primero, las líneas de fuerza son líneas que no se cruzan. ¿Ya? Son líneas que no se cruzan. Eso debes tener presente. Y también son líneas abiertas. ¿Ya? Son líneas abiertas. O sea, líneas abiertas le decimos a que empiezan juntas, se separan y luego se juntan. En este caso, ¿por qué? Porque hay una carga negativa al otro lado. ¿Ya? Ahora, eh, segundo punto es que el vector intensidad de campo eléctrico es tangente a la línea de fuerza, y eso ya te lo mencioné, ¿no? Este vector que está acá, el vector de intensidad, siempre es un vector tangente y graficado en el sentido de las líneas de fuerza. Tercer punto. A mayor concentración o densidad de líneas, mayor será la magnitud de la intensidad de campo eléctrico. Profe, no entiendo. Mira,
voy a colocar acá un punto A y voy a colocar acá un punto B. Te pregunto ahora, entre A y B, ¿dónde existe mayor intensidad de campo eléctrico? ¿En A o en B? En A, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque gráficamente observas que en A está más cerca la carga, pero en sí debes entenderlo ahora de esta manera. En el punto A, en el punto A, las líneas están más juntas, mira. Vamos a analizar esto. En el punto A, si observas, las líneas están más juntas. Líneas juntas. Y cuando las líneas están más juntas, mayor es la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Mayor es la intensidad de campo eléctrico. Pero si las líneas están separadas, ¿ya? Líneas separadas, sería aquí, menor será la intensidad de campo eléctrico. Entonces, la intensidad en A es mayor que la intensidad de campo eléctrico en B. Y ya está. En A es mayor que en B. Listo. ¿Estamos bien entonces? Ahora, este tipo de campo que se ha formado, vamos a ponerlo aquí. Esto es un campo eléctrico no uniforme. Campo eléctrico, así se le llama. Esto es un campo eléctrico no uniforme. ¿Ya? Campo eléctrico no uniforme. Entonces, no te olvides de esto. A mayor concentración o densidad de líneas, o sea, mientras más puntas estén las líneas, mayor es la intensidad de campo eléctrico. Y el otro caso, el cuarto punto que aparece acá, habla sobre el número de líneas, una proporcionalidad. Dice que el número de líneas es proporcional, ¿no? A la magnitud de la cantidad de cargas de las partículas electrizadas. O sea, ¿qué es eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Acá voy a colocar una carga Q1 positiva y acá una carga Q2 negativa. Entonces, hay una relación directa con el número de líneas. O sea, el valor absoluto de la carga Q1 positiva es proporcional al número de líneas que salen. Número de líneas que salen. Y esto es igual a la carga Q2 negativa y es proporcional al número de líneas que entran. Número de líneas que entran. Entonces, si entran 2 y salen 3, hay una relación de 2 a 3. Lo tienes. ¿Ya? Ese es algo que se va a cumplir. Vamos a poner un cuadrito. Ya está.
Bien, ya estudiamos esto entonces. Ahora mira, quiero analizar el comportamiento de las líneas en una carga positiva y negativa. En una carga positiva y negativa, o sea, juntamos un dipolo, primero las líneas están juntas, luego las líneas se separan y luego las líneas se juntan. Mira, mientras cuando te acercas a una carga, las líneas suelen juntarse, ¿no? Ya está. ¿Qué pasaría, profesor, si analizamos dos cargas positivas? Déjame buscar acá líneas de fuerza para cargas positivas. A ver, vamos a buscar. Para que puedas ver ahora la diferencia. ¿Cómo son las líneas de fuerza si las cargas son positivas? Mira, ahí está. Puedes ver que ahora no hay las líneas no cierran, ¿te das cuenta? O sea, no hay, porque al ser ambas positivas, entonces vemos que hay una repulsión, ¿no? Entonces la línea de fuerza van así. ¿Tienes? Pero acá también, si analizas, son líneas juntas y líneas separadas, ¿no? Ahora, vamos con el campo eléctrico uniforme. Profe, ¿cómo es eso del campo eléctrico uniforme? Con respecto al campo eléctrico uniforme, identificar un campo eléctrico uniforme es hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Si tú puedes ver bien las líneas como son en comparación a la anterior. Acá las líneas son más ordenadas, ¿no? Son líneas que manejan un sentido, son paralelas. ¿Lo tienes? Son paralelas. Y ese es el campo eléctrico uniforme, que en el uniforme son paralelas las líneas. Ahora mira, también van de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Eso sí, igual, no cambia. Siguen yendo de cargas positivas hacia las cargas negativas. Pero el detalle viene aquí. Se están estableciendo tres puntos, punto A, punto B, punto C. La pregunta es, profe, ¿en dónde hay mayor intensidad de campo eléctrico? Pues, por ser uniforme, la intensidad de campo eléctrico en los tres puntos son iguales. O sea, no hay uno que sea mayor que otro, en los tres son iguales. ¿No? Ahí está. Bien. Esa es una ventaja de los campos eléctricos uniformes, que manejan los tres una misma intensidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco una carga positiva en este campo? Mira, si yo introduzco una carga positiva dentro del campo, va a formarse una fuerza eléctrica, porque eso ya lo hemos visto. Cuando introduces una carga dentro de un campo hay una interacción, y esa interacción es una fuerza. Entonces, como es carga positiva, obviamente no va a ir en dirección a la carga positiva. ¿Por qué? Porque hay repulsión. Lo que va a hacer es que esta carga positiva va a tener una fuerza en dirección a la carga negativa, ¿no? Por eso le decimos que cuando la carga es positiva, el sentido es igual al sentido del campo. Y si la carga es negativa, se dirige hacia las cargas positivas y se le dice ahora que cuando la fuerza eléctrica en una carga negativa es opuesta al sentido del campo. Positivo a favor del campo o negativo opuesto al campo. Y para que puedas dibujar
la fuerza eléctrica tiene que ser un vector paralelo a las líneas de fuerza, ¿ya? Ten cuidado con eso. Y además de eso, encontrar el valor de esta fuerza lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a poner el valor absoluto de la carga que has puesto en el campo multiplicado por la intensidad de campo eléctrico. Pongo solo una E porque al final de todo en los tres puntos son iguales. No hay problema. ¿Listo? Entonces ya vimos ahora campo eléctrico, ya vimos líneas de fuerza y también hemos visto las intensidades de campo eléctrico. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta acá? Mucha teoría ya. ¿Se está entendiendo o no, muchachos? Avisen, ¿ah? No se vayan a desmayar después. Listo, listo. Entonces todo bien, todo bien. La idea es que tú comprendas. Si tú logras comprender esto de las líneas de fuerza, ¿no? Líneas de campo, por qué la fuerza tiene esta dirección y todo eso, el tema se te va a hacer facilito, ¿ya? Y por último, vamos a analizar el campo eléctrico de una esfera conductora. Con esto acabo, ¿ya? Con esto acabo. Mira, el exceso o defecto de electrones en una esfera conductora se aloja, perdón, en la superficie del conductor. O sea, cuando tengamos una esfera conductora, la carga se almacena en la superficie. ¿Ya? Entonces, la intensidad de campo eléctrico en su interior es nula. ¿Por qué es nula? Porque ahí no se almacenó carga. ¿Lo tienes? Entonces, esa es una característica de la esfera conductora, que su intensidad de campo eléctrico en el interior es cero. Entonces, si yo coloco esto, ya le pondré L para determinar qué es la intensidad de campo eléctrico. Entre 0 y R, porque ese es el radio, la intensidad de campo eléctrico, ¿cómo es? Cero. Ahí está el gráfico. Cero, ¿no? Pero cuando tú llegues a la superficie, o sea, por ejemplo aquí, punto A, punto B y punto C, son puntos que están en la superficie. Las intensidades de campo eléctrico en la superficie son iguales, mira. Y esto lo vas a calcular de la siguiente forma. K por la carga en valor absoluto sobre la distancia al cuadrado, que en este caso es entre el radio al cuadrado. Si tienes una esfera conductora, la intensidad de campo en la superficie lo hallas entre el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sigamos analizando la gráfica. Podemos observar que cuando toma el valor de R, ¿no? Cuando toma el valor de R, la carga sería, perdón, la intensidad de campo eléctrico tomaría este valor, ¿no? Este valor tomaría la intensidad de campo eléctrico. Y luego, conforme te vas alejando, por ejemplo, si yo quiero para un punto P que está fuera, prácticamente fuera de la esfera, entonces simplemente analizo la distancia y acá está el detalle. La distancia tiene que ser desde el centro de la esfera. ¿Ya? La distancia tiene que ser desde el centro de la esfera, por si acaso. Si te piden en la superficie, K por Q sobre R cuadrado. Pero si te piden en el punto P, que está fuera de la esfera, entonces debes considerar la distancia hasta el centro. Y vas a aplicar esta formulita que está acá. K por Q sobre D cuadrado para D mayores que R. ¿Ya? Y obviamente, conforme te vas alejando de la esfera, la intensidad de campo eléctrico irá disminuyendo. Ya eso es entendible, eso es lógico, ¿no? Ya lo hemos estudiado y ya se ha colocado. Bien, muchachos, con eso entonces hemos terminado la teoría. Y ahora sí vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? A ver, ¿estamos ready o no ready? A ver, estamos ready.
Vamos con teoría. A diferencia de la fuerza de contacto, dice, la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb, ¿no? Es una fuerza que actúa a distancia. Una fuerza que actúa a distancia, claro que sí, ¿verdadero? Dos, un cuerpo queda cargado positivamente porque el número de protones le excede al número de electrones. Sí. Recuerda que la carga positiva se da porque hay más protones, pero no significa que ha ganado, sino que ha perdido electrones. El número de protones le excede al número de electrones. O sea, la dos es verdura. Tres, entre dos cuerpos cargados que interactúan entre sí, el de mayor carga experimenta mayor fuerza. Ajá. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque las interacciones que se dan son de igual módulo, son de igual magnitud las fuerzas. ¿Ya? Falso. Entonces, verdadero o falso. Dos. Uy, vamos con la dos. La dos dice, uno, el campo eléctrico es más intenso en B que en A. El campo eléctrico es más intenso en B que en A. ¿Dónde las líneas están más juntas? Yo veo que más juntas están en A, ¿no? Entonces, profesor, la intensidad en A es mayor que la intensidad en B. Y el problema dice que es más intenso en B, no, falso. Dos, si colocamos un electrón, ¿ya? Colocamos un electrón en el punto P, el campo eléctrico tiene la dirección mostrada en la figura. No, no, falso, ¿verdad? Porque en la parte 3 realmente dibujar el campo eléctrico, bueno, para empezar ni siquiera se nota que es tangente. No, no, no parece tangente. Entonces, acá lo que entiendes es que el vector debería ser en el sentido de la línea de fuerza, o sea, hacia arriba. Esa sería la forma correcta de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Esto no, esto es incorrecto. Entonces la 2 es falso. La 3 dice, si en el lado derecho de la figura debe encontrarse, en el lado derecho de la figura debe encontrarse un cuerpo cargado positivamente. Mm, ya, esta parte es la parte poco, muy, muy dudosa, le podría decir. ¿Por qué te digo esto? Porque en este lado no puedo asegurar que sea una carga positiva, porque también puede ser una carga negativa. Mira, quiero que lo veas así. Líneas juntas, líneas separadas, ¿cierto? Mira acá, líneas juntas, líneas separadas. ¿Qué hay aquí? Un signo menos. Mira acá, líneas juntas, líneas separadas. ¿Qué hay acá? Un signo más. ¿Lo ves? Entonces, ¿puedo asegurar que es una carga positiva?
No. Puede ser también una negativa, ¿cierto? Entonces, está complicada esta parte. O sea, me parece a mí que no ha sido muy ordenada. Si las líneas hubiesen sido dibujadas así, dime, ahí sí estoy recontra seguro que en este lado hay una carga positiva, porque las líneas se van abriendo, ¿cierto? Ahí sí recontra seguro que es carga positiva, pero así como está ahorita, no puedo asegurar. Entonces dejamos a la 3 en duda. La 3 no sé cuál será su clave. 4. Si colocas un electrón en el punto B, el movimiento será hacia la derecha, ¿no? Pues no, porque al colocar un electrón en el punto B, tendrá que irse hacia la izquierda, porque aquí está la carga positiva. Acá sí es indiscutible que está la carga positiva. Entonces va hacia la derecha, no, falso. Tus claves quedarían falso, falso, signo de interrogación, falso. ¿Y cuál es la única clave que favorece todo esto? La C, ¿no? Si en el caso estás en un examen de admisión, ya te pusieron eso, se rayaron. Bueno, descartas por clave, pues no tendrías opción. Ya, no habría opción. Siguiente. La 3 se pide calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto ubicado a 6 metros, ¿no? Ya bueno, eso acá, lo interesante es cómo graficar. Voy a resaltar ahí. Aquí está la carga positiva, ¿ya? Y te están pidiendo a solo 6 metros de distancia. Nos alejamos 6 metros. ¿Y cómo dibujarías ese vector? Cuando la carga es positiva, el vector es saliente. Entonces dibujamos un vector saliente. Ahí está. Este sería el vector intensidad de campo eléctrico. Pero vamos a hallar su magnitud. ¿Cuánto es el tamaño de ese vector? Hacemos esto, ¿no? Sería la constante de Coulomb en el vacío por el valor absoluto de la carga sobre la distancia al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9. La carga es 180 por 10 a la menos 8. Y la distancia es 6 al cuadrado. Ya está. 36, 36, 5. 9 por 5, 45 por 10, 450. Ya está. Sería 450 Newton por Coulomb. Esa es la unidad. Listo, siguiente. Buscamos a ver otro formato. Vamos a hacer modelos de preguntas para poder avanzar. Mm, puede ser esta, por ejemplo. ¿Ya? Esta pregunta dice, dos partículas puntuales con cantidad de carga Q1 y Q2 se atraen con una fuerza de magnitud F1,12. F12, ya está. Vamos a dibujarlo, pues. Dibujamos la distancia de separación. Carga Q1, Q2. Q1 y por acá Q2. Y una distancia D. Y la fuerza de interacción es la fuerza 1, 2, que sería constante de Coulomb, valor absoluto de la carga Q1, Q2, entre la distancia en cuadrado. Ya está. El problema dice que ahora que la carga Q2 aumenta el triple y triplica la distancia. ¿Cuál es la nueva fuerza? La nueva fuerza entonces, Fx, va a ser igual a la constante de Coulomb y Q2 se triplica. Ponemos Q1 y el Q2 lo vamos a triplicar. 3 veces Q2.
Y luego se triplica también la distancia. Bueno, la distancia, triplicamos la distancia, sería ahora 3D elevado al cuadrado. Arriba tienes un C de 3 y abajo tienes 9. Te quedaría K sub 0 por el Q1 por el Q2 entre D cuadrado, ¿no? Ya desarrollándolo llegarías a este. Y esto que está acá es un tercio. Y toda esta expresión que está acá es lo que está arriba, ¿no? Es esto. Entonces, esto es fuerza 1, 2. Clave sería un tercio de la fuerza 1, 2. Siguiente. La 5. Dice, una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, crea un campo eléctrico a su alrededor. La dirección de este campo es radial, alejándose de la carga si es positiva y acercándose si es negativa. Bueno, ¿cuál es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P? La intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. A ella. Las dos cargas son posis, ya está. Carga posi, carga posi. Entonces, nos concentramos primero en uno. Para uno es una carga positiva, entonces el vector es saliente de la carga. En el punto P, el vector lo graficamos así. Esta es la intensidad de campo en uno, ¿no? Y todo esto es la distancia 1. Ya está. Y vamos con el caso 2. En el 2 también la carga es positiva. Entonces el vector es saliente. Iría para allá. Estamos analizando todo respecto al punto P. ¿Y cuál es la distancia 2? Bueno, la distancia 2 es todo esto. Listo. Vamos a hallarlo por partes. Vamos al E1. Repito. E1 va a ser la constante de Coulomb por la carga Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9. Q1 vale 5 por 10 a la menos 7. ¿Y la distancia 1 cuánto es? 1, 1 al cuadrado. Ya está. Y acá me sale 4500 newton por Coulomb. ¿Está bien? Ya está. Dibujamos ahora el E2. El E2 sería K sub 0 por la carga Q2 entre la distancia 2 al cuadrado. Y esto es igual a 9 por 10 a la 9. La carga Q2, ¿cuánto vale? 8 por 10 a la menos 7. Y la distancia sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Cuarta, cuarta queda 2. 9 por 2, 18. 1800. Ya está. Listo. Entonces ahora lo único que tienes que hacer es restar, porque el resultante de vectores opuestos es restante. Sería 4500 menos 1800. ¿Y esto cuánto me sale? 2700.
Bueno, estos son operativos. A ver, vamos con esto. En la figura mostrada, determine la cantidad de carga para que la intensidad de campo eléctrico en el punto P sea horizontal. Esto resalto. En el punto P sea horizontal. ¿Cómo le hacemos? Mira, para empezar, esta carga Q es positiva. Ya esto es indiscutible. Esto es positivo sí o sí. Si esta carga es positiva sí o sí, entonces en el punto P se va a producir un campo saliente. Un campo en esta dirección, mira. Ahí está. Ese sería la intensidad de campo hecho por 1. Vamos a poner números. 1. Ahí está. ¿No? Esa sería la forma vectorial. Aunque ya se dibujó el vector, lo vamos a ir más. Ahora, me falta el Q2, pero el Q2 yo no sé el signo. No sé si será positivo o negativo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer este vector. Y para descomponerlo tendríamos que trazar uno por acá. Y el otro por acá. Vayamos con los ángulos. Este angulito vale 30. El de acá sería E1 coseno de 30. Este sería E1 seno de 30. Ya está. En distancia le pondré, como es un 30, le pondré un L y un 2L. Ya está. Ahora, como yo quiero que solamente sea horizontal, o sea, para que sea horizontal, verticalmente no debe haber nada, ¿cierto? Verticalmente no debe haber nada, ¿cierto? Entonces, profesor, en la vertical, sí o sí, para eliminar este vector que va hacia abajo, esta carga debe ser negativa. ¿Para qué? Para que el campo sea producido hacia arriba, entrante. ¿Recuerdas? Una carga negativa produce un campo entrante. Profe, va hacia arriba. Y acá le ponemos el E2. Esta es la carga 2. Y estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Necesariamente deben ser iguales. Entonces, el E1 seno de 30 debe ser igual al E2. El E1 sería la constante de Coulomb por la carga Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Seno de 30 es un medio. Y el E2 sería constante de Coulomb por la carga Q2 entre la distancia 2 al cuadrado. Ya está. Se va el K. No. Q1, ¿cuánto era? Por acá está Q1, 36. 36 microcoulomb. Abajo tendría la distancia 1. La distancia 1 es todo esto, 2L. Sería 2L al cuadrado multiplicado por 2. Y acá sería la carga Q2 en valor absoluto y la distancia es L cuadrado. Ya, 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Sería 36 microcoulomb entre 8. Y este es igual a Q2, porque el L cuadrado se va.
¿Cuánto es 36 entre 8? 4,5. Positivo. No, espérate. Carga 2 es negativa, solamente que acá está en valor absoluto. Entonces Q2 ya sin valor absoluto debería ser menos 4,5 microcoulomb. O sea, barquito. Si marcabas la A, ya fuiste. Bien. Buscamos otro formato. Vamos con este formato. En la figura se muestra un bloque, ¿ya? Un bloque de masa de ¿cuánto? De 0,5 kilogramos, ¿está bien? Y tiene una cantidad de carga eléctrica positiva, perfecto. Eso es lo que quería saber. La carga es positiva. Si la carga es positiva, entonces se va a producir un campo eléctrico. Una fuerza eléctrica, perdón. ¿Y esa fuerza eléctrica en qué dirección va? En dirección del campo. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. Ya está. Esta es la fuerza eléctrica. ¿Qué otras fuerzas hay? Peso. Este ángulo que está acá parece muy grande, lo han dibujado. Vamos a hacerlo más pequeño. Ah, espérate, vamos a buscar mejor el mismo color vamos a poner. ¿Ya ves? Pasó nada. Ya está. Este angulito que está acá vale 37 grados. Está más chiquito, ¿no? Ya, dibujamos ahora el peso, ¿sí? El peso es una fuerza vertical hacia abajo. Ahí está la fuerza de gravedad. Y luego por acá me falta una fuerza más. ¿Cuál crees que sea? La normal, ¿cierto? Ya está. La normal lo pondré por acá arriba. Ahí está. Así, para no saturar mi gráfico, aquí está la normal. Bien. Ahora, ¿qué sigue? La parte interesante está en equilibrio. Ah, profe, está en equilibrio, sí. Si está en equilibrio, ¿qué tienes que hacer? Triangulito de fuerzas. Y el triangulito de fuerzas te va a quedar de esta manera. Donde este que va hacia abajo es la fuerza de gravedad. Este que va hacia la izquierda es la fuerza F. Y esta sería la normal. La normal. Ya está. El ángulo. A ver, movemos el ángulo. ¿Cómo sería? Él es 37. Como acá es 90, 37 también sería aquí. O sea, este. Ya está. El peso lo conozco. Si la masa es 0,5, el peso sería 5 newtons. La fuerza eléctrica se calcula como la intensidad por la carga. La carga de 5 sería 5 veces el E. Entonces, calculamos la tangente de 37. La tangente de 37 sería la fuerza F sobre la fuerza de gravedad. Que esto sería 5 sobre 5E.
No, no, perdón, al revés, al revés. 5e sobre 5. Se va, se va. Y te queda que L es simplemente la tangente de 37. Y tangente de 37 es 3 cuartos. Y 3 cuartos es 0,75. Se acabó. Se acabó. Sería la letra D. ¿No? Sería la letra D. Siguiente, vamos. La 10. La 10. ¿Está bien? ¿Te parece la 10? Habla de las esferas conductoras. ¿Cómo? ¿Están ahí, muchachos? Listo. Sigamos entonces. A ver, vamos a ver. ¿Algún voluntario que lo quiera leer? Cristel, a ver, Cristel, por favor. Ayúdanos con la lectura de esa pregunta. Buenos días, profesor. Dos esferas conductoras de 1 metro y 2 metros de radio tienen cantidades de carga de más 20 coulomb y más 30 coulomb, respectivamente separadas a una cierta distancia. Si se disponen en contacto y luego se vuelven a separar a la misma distancia entre sus centros, se tenían, antes de ponerse en contacto, hallar el cociente de los módulos de la nueva fuerza de repulsión con respecto a la anterior. Bien, gracias, gracias. Son dos esferas diferentes radios, ¿no? Ponemos acá una esfera pequeña y ponemos una esfera más grande. Ya está. Profe, radio 1 metro, radio 2 metros. Entonces, la carga es más 20 coulomb y acá sería más 30 coulomb. ¿Ven? Entonces, la carga total, ¿cuánto sería? Sería más 20 más 30. Y eso me sale 50 coulomb. Bien, ese es el inicio. Luego de ponerse en contacto y separarse, ¿ya? Ambos van a adquirir una carga distribuida proporcionalmente a los radios al cuadrado. O sea, luego los separamos, ¿no? Ponemos los radios 1 y 2. Entonces, acá tienes una carga Q1' y acá tienes una carga Q2'. Entonces, lo que se cumple aquí es ahora lo siguiente. En la carga Q1' es al radio R1 al cuadrado, como la carga Q2' es al radio R2 al cuadrado. O sea, eso es la relación que se debe de cumplir ahora. ¿Ya? Eso es lo que se cumple luego de un tiempo. Entonces, la carga Q1' es a 1 al cuadrado, ¿no? Porque es solamente 1. Y el otro quedaría como, ¿cuánto? 2 al cuadrado sería 4. Entonces la relación es de 1 a 4. Quiere decir que él tiene como que un Q y él tiene como 4Q. Entonces la suma también debe ser 50.
Aquí la carga total va a salir 5Q, pero carga total es 50, entonces Q vale 10. Quiere decir que la carga Q1 tiene 10 coulombs y la carga Q2 tiene 40 coulombs. Ese es el antes y después. Bien. Ahora, nos piden la relación de fuerzas, ¿no? La relación de fuerzas eléctricas después con el antes. Entonces, esta relación de fuerzas lo vamos a obtener de esta manera. Vamos a calcular la fuerza. Por ejemplo, la fuerza 2 con respecto a la fuerza 1. La fuerza 2 va a ser constante de Coulomb por el producto de cargas, que son las cargas después de estar en contacto, y la distancia de cuadrado. Y abajo serían las cargas antes de estar en contacto. Y la distancia es la misma al cuadrado. El problema lo dice, que son de igual distancia, antes y después. Entonces, una vez colocado esto, se va el K y D cuadrado, K y D cuadrado. Te estaría quedando solamente el Q1' por el Q2' sobre el Q1 por el Q2. Nada más. Así me está quedando. Entonces, Q1' es 10, el otro es 40, y abajo tienes 20 y luego tienes 30. Se va, se va, se va. 20 va queda 2, 0, 0, 2 tercios. Ahí está. 2 tercios sería la respuesta. Sigamos. A ver, buscamos otro formato. Cuando son fuerzas de igual, perdón, cuando son cargas idénticas, ya, eso te lo menciono. En cargas idénticas tienes una ventaja, porque las cargas se van a distribuir uniformemente, o sea, van a tener la misma carga al final, ¿ya? Así que no hay problema cuando las cargas son idénticas. Y el caso anterior eran cargas idénticas. Ya, a ver acá. Dice, en el esquema se muestra un ascensor que baja con una aceleración constante de módulo de 2 metros por segundo cuadrado. En el techo del ascensor se encuentra suspendida, ¿no? Una esferita de masa de 16 por 10 a la menos 4 kilogramos y una cantidad de carga de 64 microcoulombs mediante un hilo de cero, o sea, un hilo aislante. En el ascensor dice existe campo eléctrico homogéneo de 200 newtons por coulomb. Hallar el ángulo teta. Hallar el ángulo teta. Ujú. Ya, pasos, a ver. Mira, lo primero es colocar las fuerzas. Sí, 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 vamos a colocar las fuerzas. La carga me dice que es positiva. Perfecto, profesor. Carga positiva. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica se coloca en dirección de la carga, o sea, hacia la derecha. Ahí está la fuerza. Fuerza eléctrica. ¿Qué otra fuerza hay? Peso. Peso graficamos hacia abajo. Fuerza de gravedad. Y también veo una cuerda, entonces hay tensión. Ya. En la cuerda hay tensión, colocamos la tensión.
la tensión. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue armar el triángulo de fuerzas, pues. Vamos a armar el triángulo de fuerzas, aunque no conviene, me parece, porque te está pidiendo, dice que acelera. Ah, no, acá no hay triángulo de fuerzas. Eso no es equilibrio. Acelera hacia abajo, ¿no? Baja con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Eso lo dice al inicio. Uy, entonces vas a tener que descomponer. Vamos a descomponer este operativo. Esto. Caballero, ¿no, muchachos? Sin miedo al éxito. Y vamos a descomponer, me parece, la tensión. La tensión está bien. Entonces, para descomponer la tensión, habría un vector por acá y un vector hacia arriba. A ver, con respecto a los ángulos. El ángulo teta lo tienes que mover. Aquí más o menos. Este sería t coseno de teta. Y este sería t seno de teta. ¿Ven? T coseno de teta y t seno de teta. Ya está. Ahora, ¿qué más? En la horizontal no hay aceleración. Solamente la aceleración es vertical. Entonces, en la horizontal, fuerzas que van a la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. A la derecha está la fuerza eléctrica y hacia la izquierda el T seno de teta. La fuerza eléctrica es E por Q. E por Q es igual a T seno de teta. Ya, guardamos esta información. Y vamos ahora en la vertical. En la vertical, ¿qué ponemos? En la vertical, ¿cómo ponemos? A ver. Eso es fuerza resultante. ¿Está bien? Ya, colocamos entonces. Fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Acelera hacia abajo, entonces sería la fuerza que va hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza que va hacia abajo? La fuerza de gravedad. Menos el T coseno de teta es igual a la masa por aceleración. Entonces, si despejas el T coseno de teta, te quedaría Fg menos m por a. ¿Ven? Así queda. Así queda. Ahora, ya no nos queda otra que operar.
Vamos a hallar el T seno de teta. Sería campo por carga. Campo es 200. La carga es 64 por 10 a la menos 6. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? Mm, ya ponlo para que no nos compliquemos. Ponlo como 2 por 64 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Así no. Para no complicarse la vida. Ya, y vamos a hallar el otro. El T coseno. El T coseno sí es más tedioso. T coseno de teta es igual a la masa por gravedad. La masa es 16 por 10 a la menos 4 y la gravedad es 10. ¿No? Menos la masa de nuevo. Aunque es masa por gravedad y masa por aceleración, ambos tienen masa. Factorizamos la masa, quedaría G menos A. Ya, más fácil. Sería entonces 16 por 10 a la menos 4. Y acá sería 10 menos 2. Porque dice que la aceleración vale 2. Ya, 10 menos 2 sería 8. 8 por 16 tendrías, ¿no? Te quedaría 8 por 16 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si estas dos expresiones que hemos hallado, lo dividimos? Ajá, lo dividimos. ¿Qué sucede? A ver. El t seno entre t coseno se va el t y es tangente. Y si te das cuenta, 64 por 2 es 128. Y 8 por 16 también es 128. Estos dos valores son iguales. Y si son iguales, al dividirlos me da la unidad. Entonces, ¿cuánto debe ser teta? 45 grados. Y ya está. El ángulo debe ser 45 grados. Wow, esta pregunta sí estaba muy, muy pesada. ¿Bien? ¿Se entendió? Listo. Volando esa ambulancia urgente. Mira, vamos con esta ahora. Otro formato de pregunta, con planos inclinados. ¿Cómo se trabaja cuando son planos inclinados? Dice, el campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Causa del flujo eléctrico. Cuando una carga eléctrica, dice, se coloca en el campo, experimenta una fuerza, ya. ¿Dónde está la pregunta? A partir de acá. Por ejemplo, la esfera mostrada pesa 2 newtons. Dibujamos el peso. Hacia abajo. Ya está. Esto es 2. Y tiene una magnitud, su carga, de 10 a la menos 5. Positiva. Carga positiva. Si es carga positiva, este va a experimentar una fuerza eléctrica en esta dirección. Ahí está. Fuerza eléctrica en esta dirección. Ahora, ¿cuál es la magnitud, dice, de la intensidad del campo eléctrico homogéneo? Sabiendo que al soltar el cuerpo, inicia un movimiento horizontal hacia la derecha.
O sea, al soltarlo, solo se va a mover hacia la derecha. No se mueve hacia arriba, no se mueve hacia abajo, solo hacia la derecha. Entonces, lo que vas a hacer es descomponer esa fuerza eléctrica. Si hacemos la descomposición por aquí y hacia arriba, ya está. Ángulos, este angulito, ¿cuánto vale? 30. Y él sería la fuerza eléctrica por el seno de 30. Y esta es la fuerza eléctrica por el coseno de 30. Ahora, bien claro dice que el movimiento es solamente horizontal. Y esto para que salga horizontal, verticalmente deben ser iguales. Entonces, el f de seno de 30 debe ser igual a 2. F de es E por Q. Seno de 30 es un medio igual a 2. ¿Cuánto vale Q? 10 a la menos 5. El 2 pasa a multiplicar, quedaría 4. El E pasa hacia el otro lado, sería 4 por 10 a la 5. Y esto es 400 kilonewton por cobre. Y se acabó. Se acabó. Bien, muchachos, entonces con esto estamos terminando. ¿Ya? Se acabó. De acá ya nos vemos luego para continuar la sesión número 2. Y ojo, en la sesión número 2, ya por favor, ahí sí vamos a seguir utilizando los términos que hemos visto, campo eléctrico y todo ello. Así que, por favor, no te vayas a olvidar porque lo vamos a seguir usando. ¿Ya? Bien. Entonces nos vemos más ratito. Voy a tratar de mandarte los demás ejercicios resueltos también para que los puedas ahí tener. ¿Ya? Chao chicos, nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos más rato.